Para que se despierte, vamos a hablar de santa desnudez. Eso va a ser. Ok, estamos hoy, pero vamos a orar. Padre nuestro, te pido que nos ayudes a explorar un poco esta obra de la imaginación de C.S. Lewis, que es el libro Perelandra. Y te pido, Padre, que nos ayudes a investigar cómo se desarrolla teología de creación, caída, redención en este tipo de libro de imaginación. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. No, esta vez estamos con el libro que ya lo han de haber leído. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos pudieron leerlo? El de Perelandra, que fue la tarea para esta vez. Yo lo leo, pero no le entiendo. Ok, la historia es fácil, digo, pero primero antes de entrar a la discusión del libro, vamos a ver, había un video en YouTube del filósofo Peter Kreeft sobre la imaginación. Entonces, sí, la verdad es que si no dominan bien el inglés va a haber problemas con el YouTube y lo demás, pero para eso es clase de doctorado. Martillazo en la cabeza. Pero unas cosas que dijo él sobre la imaginación en ese YouTube que él dio. Yo quiero primero mirar la palabra imaginación, que lo deberíamos de haber mirado desde el principio de la clase llamada imaginación bautizada. Viene de la palabra imagen. Entonces la imaginación es la facultad que el humano tiene de crear imágenes que ayudan a iluminar distintas cosas, ¿verdad? Si uno hace un mundo imaginario, ese mundo da una perspectiva que puede poner luz de algún tipo al mundo real. Ahora esa luz puede ser una luz verídica, pero como somos caídos a veces nos dijo también Kreeft, de que la imaginación siempre ha tenido una doble reputación. Los humanos lo han usado mucho, pero siempre ha habido, especialmente entre muchos cristianos, una sospecha de las obras de la imaginación, porque es muy fácil en la imaginación imaginar una realidad que es coherente pero separada del Dios de la Biblia o de cualquier bien o virtud que nosotros llamamos. Hay muchas obras de la imaginación hoy en día que imaginan un mundo que va totalmente en contra de lo que nosotros bíblicamente pensamos que está bien, y luego tratan de implementar eso en la realidad y salimos con situaciones donde ya no hay solo dos sexos, dos géneros, ahora tenemos 40 o 60 y no sé cuántos se han multiplicado recientemente. Y en una universidad que oí ya están enseñando las clases de inglés los distintos pronombres que han inventado para esos distintos géneros. En vez de solo he and she, ahora ponen ze and za and z, muchos otros. Y imagínate cuando llegue el español con las conjugaciones, ya sabe, antes pues ahora tenían que conjugar solamente, tener solo el masculino y el femenino. Ahora vamos a tener que tener todas esas distintas con todos los distintos pronombres, y va a ser más difícil que el griego o el hebreo. Pero la verdad es que la imaginación, y nos habla Kreeft de que Platón en su libro de la República enseñó la importancia de la imaginación cuando hablaba de la música, y cómo uno de los primeros estudios que se deberían hacer es el efecto y la influencia de la música, y cómo la música puede fomentar un cambio de creencias. Y Kreeft habló de un filósofo ruso, el cual a él se le olvidó el nombre, así que yo tampoco tengo el nombre, que escribió un libro que dice que en los últimos 100 años cada revolución política ha tenido como un prefacio una revolución musical. Y vimos aún en el caso de Hitler, la música que influenció a Hitler fue la música de Wagner y los mitos noruegos de Wagner. Entonces, pero ¿por qué? Porque la imaginación
tiene cuando nosotros razonamos, nuestra mente tiene lo que le dijo Cristo, un guardia mental, que dice, sabe, eso no va de acuerdo con mis pensamientos. Pero cuando entra por medio de un acto de imaginación, de música, de arte, muchas veces ese guardia se duerme porque está entrando en la historia y pasa sin censura el pensamiento. Entonces, ustedes conocen, ¿cuántos de ustedes han tenido adolescentes o conocido adolescentes que oyen esta música totalmente corrupta y mala que sale hoy en día, sea rap o sea otros tipos de rock and roll más pesados o alguna cosa? Y no estoy hablando del estilo de música, estoy hablando de las palabras. Y tú les dices, y ellos te dicen, no escucho las palabras, solo oigo, me gusta la música. Pero la verdad es que lo que deberían decir es, no analizo las palabras, porque si las escuchan y pasan el guardia mental y ahí se ponen y los aceptan subconscientemente sin análisis. Si un niño me dice, no escucho las palabras, eso es más peligroso que si se memoriza las palabras y las analiza mientras las está oyendo. Porque por lo menos al analizarlas y razonarlas está diciendo, mira, ese canto está hablando de pegarle a mi mamá y decirle hija de perra y quién sabe qué otras cosas. Y yo sé que está bonito el ritmo, pero qué feo lo que está diciendo. Por lo menos lo está analizando. Lo importante con cualquier cosa de la imaginación es qué dice. Y entonces siempre hay la caída ha afectado la imaginación del hombre, y por eso hablamos del bautismo de la imaginación, porque la imaginación también tiene que ser redimida. Ahora, ¿qué es la historia básica del cuento de Perelandra? A ver, ¿quién puede darme una suma del cuento? Un resumen. Bueno, es la historia del viaje de un maestro que se llama Ransom, ok. que viaja a Perelandra, Que es básicamente Venus. y se topa con cuestiones muy diferentes a las de la Tierra. En geografía. En geografía. Sí. En geografía, pero descubre, por ejemplo, el exceso del placer. Ok. Luego el poder vivir desnudo. Volver a esa situación de bueno, que... él lo hizo porque tenía que. Su ropa no tenía, pues no le pusieron traje de baño, bueno, ¿verdad? Sí, pero cuando se encuentra con la dama verde, resulta que ella también está ahí. Sí, ahora ella es ¿en qué estado está ella? De espiritual. Pues es estado de maldad, ¿Ella? porque pues, lo va a querer matar después. No, ella. Sí, Ella no lo quiere matar a él. pues es lo que, ¿cómo se llama? Weston o Watson. Weston viene. Pero cuando Ransom primeramente se encuentra con la dama, ella es una persona que nunca, apenas creada, ¿verdad? Es un nuevo Edén, aunque un Edén flotante. Ella está en estado de inocencia, no sabe nada del pecado, no sabe nada de la muerte, no sabe nada de todo esto. Y él viene y la conoce. Ella dice que es muy joven, ¿verdad? Pero joven para ellos, en ese libro, de ser joven es en sabiduría. No cuenta joven. Ahora, si nosotros fuéramos incaídos, no caídos, entonces no envejecíamos, entonces la juventud y la vejez no serían contados por años, ¿verdad? Serían contados por cuánto sabes. Y ella se veía muy joven y ella ni entendía el hecho de que en la tierra la juventud y la vejez se cuentan por años y pelos grises y tus huesos ya te duelen y todo lo demás que nosotros contamos como ancianos, ¿verdad? Para ella, joven es no saber mucho, vieja o anciana es saber mucho más. ¿Ok? Entonces, algo interesante es el concepto de que cuando habla por primera vez con la dama verde,
resulta que ella menciona al mismo ser supremo Sí, que la ha creado y que es el mismo ser supremo que rige la tierra correcto. y que regía también en Marte, Sí, en Malacandra, Sí. en Malacandra, y los mismos seres malignos que están influenciando y luchando a los del Dila están también en la Tierra, están en Venus y estaban en Marte. Ahora, no, los Eldila son los ángeles, Ujú. que es la palabra para ángel, Sí. pero hay Eldilas caídos. Exactamente. Ahora, en Venus no hay Eldilas caídos hasta que llega Weston. Weston, exactamente. Los Eldilas caídos están presos Él los trae. en la tierra, él los trae, vienen con él o viene con él. Ujú. Ok, entonces ella nunca ha tenido concepto del mal hasta este punto. Ujú. Ahora, ¿qué es la prohibición en ese Edén? Las ranas, No, ¿qué es la prohibición que se le da a la mujer en ese Edén? buscar o encontrarse con el rey. No, como la manzana en el Edén. Que no podía estar en tierra firme, que No. tenía que pasar forzosamente, podía bajar a la tierra firme, pero al caer la noche tenía que irse a las islas. Correcto, ok. Entonces, la prohibición era esa, eso era la diferencia, no era un fruto, era otra prohibición, ¿verdad? Pero era el mismo tipo El mismo asunto, no podía violar eso. el mismo asunto que no podía violar. Cuando fueron a visitar la tierra firme, llegó Weston en su nave espacial. Ujú. Y Weston estaba poseído por un demonio o el demonio o Un Eldila malo. un Eldila malo. No probablemente no el primero, porque entonces Satanás ya no estaría en la tierra, estaría ahí en Venus. Pero un demonio poderoso que vino y empieza Weston a tratar de argumentar que ella se quede una noche y que es bueno que ella hace lo mismo que Satanás, ¿verdad? Dios de veras no te va a matar, no es una fe, que de veras lo que Dios quiere para que tú crezcas es que tú desobedezcas. Mismo argumento, Ujú. distinta situación. Pero ahora hay una diferencia, que está Ransom para dar el otro lado. Ujú. Y ahora entra uno en la parte central del libro, donde esa discusión, ese diálogo, esa lucha espiritual sigue día tras día tras día. Ahora, lo que nosotros no sabemos bíblicamente es cuánto tiempo Satanás Sí. hizo el intento, la serpiente, de tentar a Eva con esto de la manzana. Podría haber sido la primera vez. Yo en mí no creo que fue. Yo creo que tomó tiempo. Sí. Y probablemente fue con Adán antes, no con Eva sola. Sí, yo creo que esta cosa probablemente fue un poco similar, aunque no hubo nadie del otro lado para dar el otro argumento filosófico. Esa es la diferencia que hace la redención. Ransom estaba ahí, que la palabra ransom en inglés, ¿qué significa? Aleatorio. Al azar o Al azar. aleatorio. Sí, un rescate, ¿no? un pago de redención. Sí. Entonces, y en el caso de Ransom, él hace un punto específico que fue una coincidencia, un juego en palabras. Vino no de la palabra para un rescate, pero de una corrupción de Randolph's son, hijo de Randolfo, de su pasado. Pero que, claro, en Dios no hay accidentes. Él tenía el nombre por esa razón, porque él era las manos del Señor en el hacer o dejar caer este nuevo mundo. Entonces, ella ya tenía la ventaja de que había un redentor, no que vendría, pero que había venido y estaba mandando parte de su cuerpo, parte de la iglesia, parte del pueblo de Cristo allá para evitar la situación que aquí pasó. Y al fin de cuentas, ¿en qué resulta? ¿Qué resulta de las discusiones? ¿A qué punto llega?
Ahí ya no llegué. ¿No acabaste el libro? No, todavía no lo acabo. Esta era la tarea, hermano. Me falta un pedacito. No, le falta la mitad del libro. Le falta la mitad del libro. Oye, él sale y aquí te vamos a arruinar la historia. O sea, No importa. Sale luchando La fuerza físicamente, física, fuerza física. Viene el punto donde Dios le dice, ya, es suficiente, tentación. Mañana yo voy a dormir a todos los que están en la isla y tú y Weston se van a llevar a trancazos. van a luchar. Y van a luchar. Y tú estás para matar a Weston. Y tienen una pelea. Ransom es mejor boxeador, Weston es mejor luchador y tiene las uñas bien largas, como hizo con las ranas. Cuando Ransom podía boxear, él ganaba. Cuando lo agarraba y estaba luchando, estaba ganando Weston. Y tienen una pelea hasta que por fin le entró un momento donde dice el libro que le entró y por primera vez en la vida vio para qué sirve un odio perfecto, donde por fin sabía él la razón por la cual el odio fue creado y le dio fuerza, se le subió la adrenalina y empezó a golpear con increíble fuerza a Weston. ¿Y qué pasó en ese punto? ¿Se acuerdan? Sobreviene el caos. Bueno, primero, ¿qué hace Weston? Se sale y agarra uno de esos peces, ¿verdad? Los peces que los transportan. Que los transportan, sí. A la isla. Y él se va y Ransom agarra otro y como los peces se siguen unos a otros, salen y Weston está tratando de escapar. Ransom se sube al pez y lo sigue y pasa una noche y se van al mar y pierden todas las islas, todos se van y empieza ya, los peces están agotados, los dos están nadando ahí juntos y empieza a hablarle de nuevo Weston a Ransom y empieza como si el demonio se había ido, que se había escondido de nuevo, como si de veras fuera Weston. Y ahí tú no sabes dónde estamos y qué pasó con mi nave espacial y como que no subiera, pero todavía el demonio está. Y empieza a hablarle de lo terrible que es el universo, que es simplemente un momento de vida que desciende a caos y desciende a podrir y a pura corrupción, y empieza a hablar de fantasmas y de psíquicos y medios y cómo ellos cuando hacen tratar de llamar a los muertos, cómo se vienen con todo lo que sale, que se vienen bien podridos y así, y empieza a decir, no quiero ir, y Ransom dice, pues arrepiéntete y confiesa tus pecados y pues, pero empiezan a oír unas olas, están en la noche, como que va a pegar contra una roca, y Weston se agarra de Ransom y lo tira al mar y se van los dos hasta abajo y pasan por un túnel sin saberlo que entra a una caverna que está dentro de una montaña. Cuando salen a una playa y se queda ahí, está oscuro todavía y se queda y después de como un día o más realiza, esto nunca se va a amanecer, yo estoy dentro de una montaña. Y luego empieza un ascender y luego llegamos al punto final. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer con esto entonces es discutir y darles otro mes, otras 2 semanas, porque eso lo vamos a que lean y sigan leyendo el libro de Malacate, de Perelanda. Pero yo quiero que miremos algunas cosas que se ven de los libros. Y la primera cosa que quiero que miremos es, y no lo traje aquí, pero cuando él escribió el primer libro de esta trilogía, yo no creo que él pensaba escribir a los otros dos. Out of the Silent Planet. No creo porque él dice al final que
que Ransom era un nombre ficticio de una persona que él conocía, no era su verdadero nombre, pero ya que llega Perelandra lo hace como un punto central de lo que es Ransom. Pero en el segundo libro empezamos con C.S. Lewis, el autor, yendo a la casa de Ransom para prepararlo para su viaje. Y es interesante porque cuando lees esa primera parte, lo ves desde el punto psicológico de Lewis y cómo se sentía, ¿te acuerdas? Sí, como con miedo, pero luego no. Y lo que me Con llamó... mucho miedo, todo, no, casi se fue para atrás de nuevo. Y luego, cómo entra en pánico cuando tiene el primer contacto con el lila. Sí. Que nomás sabía que existían, pero no había tenido contacto. Correcto. Sí. Pero estaba para correr, estaba para decirle a... Decidiendo, cada rato se paraba y decidía, ¿me regreso o le sigo? Me regreso o le sigo. Y como y todas las cosas que miraba, las arboledas, Sí. una fábrica vieja que miraba que parecía como en su mente como una calavera, como fantasmas, O el regreso a Perelandra. todo se miraba amenazante. Sí. Aunque simplemente había neblina, simplemente era una tarde normal, pero todo se le hacía, él estaba pensando, ¿qué es todo esto que me estoy metiendo? Y llegó y casi, y lo único que le guardó es el honor de guardar su palabra. Pero ¿qué dijo cuando llegó Ransom, llegó a la casa? ¿Qué le dijo a Lewis? Dijo, eso no fue tu mente, ese fue ¿qué? El lila. Un ataque de los malos del lila. Te querían que no vinieras. ¿Cuántas veces, y uno piensa, cuántas veces el miedo que nosotros tenemos a cosas nos paraliza y no es simplemente una batalla interna. Tiene su raíz en fuerzas fuera de nosotros que quieren parar de que nosotros hagamos la cosa de que Dios quiere que hagamos. En este caso que Lewis tenía que conseguir, tenía que conseguir un doctor que podía recibir a Ransom cuando regresara para estar ahí, arreglar cosas legales sobre la casa, ponerlo en la caja, cubrir la caja y estar ahí mientras se fue. Y también tenía que pararse delante del Lila y dar una juranza que iba a cumplir todas estas cosas. Entonces fue una cosa que Lewis, que los diablos no querían que, los malos del Lila no querían que Lewis hiciera eso. Ahora, luego se va Ransom y luego regresa y todo el resto del libro es el cuento después de que él regresó, que él está relatando lo que le pasó. Cuando llega a Perelandra, una cosa que tú hablaste, es un paraíso, un paraíso de islas flotantes con frutas que tienen increíble sabor. Sí, pero hay dos cosas que se ven ahí que uno primero es que el placer está por donde quiera. No hay nada de este monasterio, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día todavía mira el cielo o el paraíso redimido como si fuera un servicio eterno de iglesia, ¿verdad? Porque vamos a estar en el templo para siempre, ¿verdad? Mucha gente lo mira, pero y la gente no piensa, yo no quiero ir ahí. Parte del problema cristiano es que hemos perdido la batalla de propaganda. Cuando un grupo como AC/DC puede presentar como más placentero el infierno que el cielo, y la gente lo cree, y estamos hablando no de lo que ellos dicen del cielo. Entonces, ok, AC/DC habla del infierno, habla de la fiesta y estoy en el camino al infierno, qué bueno, mis amigos van a estar y van a estar tomando y van a hacer eso. Y luego oyen cristianos hablar del cielo y suena como un lugar aburrido, que
estaría difícil quedarse ahí una semana y no una eternidad. Y tenemos esa visión que tenemos todavía como cristianos un miedo a el soltarnos a gozar. No solo de Dios, claro que vamos a gozar de Dios, pero de los placeres que Dios ha dado, que Él dice, doy ricamente, da todo ricamente para gozar, ¿verdad? Le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6. Perelandra, cuando llega Ransom a Perelandra y entra ahí, encuentra que todo lo que hace está lleno de satisfacción y de placer. Dice de un fruto que había ahí que por este fruto, por el sabor de ese fruto se pelearían guerras en la tierra. ¿Okay? Pero hay otra cosa que pasa en esta situación y esto Ransom por redimido creo que lo sacan mejor que otros harían, que cuando come por primera vez de esa fruta y se lo acaba y luego sacar la mano para otra, dice, ya no le dieron ganas, ¿verdad? Ya dice, estoy lleno, estoy satisfecho. Que comerlo de nuevo sería un sacrilegio casi, ¿verdad? Es como siempre pedir repetición. Yo me acuerdo, y es un chiste un poco, bueno, es un poco mundano, pero tal punto, de un hombre que llegó donde estaban los mariachis en un bar y pidieron canciones y él que quería la barca de oro. Y luego cuando cantaron la barca de oro otra vez, ¿qué quieren? Pues otra vez la barca de oro, y otra vez la barca de oro, y otra vez la barca, desde hasta que se cerró el bar quería la barca de oro. Era el único que estaba ahí porque todos los demás ya se cansaron de la barca de oro. Llegó la noche final y el final de la noche y vinieron los mariachis, ahora nos tienes que pagar por los cantos. ¿Los cuantos? Pues tocamos 55 veces la barca de oro, $5 el canto, tú figúralos. No, yo no puedo pagar eso. Así que llamaron a los policías, lo arrestaron, lo pusieron a prisión y estaba lavando los baños de la prisión. Dice, toda la noche la barca de oro y ahora la barca gana. Pero bueno. Pero así es la gente hoy, ¿verdad? Llega hasta el punto. La barca de oro, la barca de oro. Yo me acuerdo, mi hermana tenía un disco cuando éramos adolescentes, que tenía su canto favorito de ella. Yo quería, después de una semana y media, yo quería tomar ese disco y romperla en mitad, porque ya me harté de ese canto. Y peor, aquí en la tierra, los placeres se acaban. Tu comida favorita, si tú la comes una vez de vez en cuando, está bueno. Sí. Pero si la tratas de comer todos los días por el resto de tu vida, ya no lo vas a querer ver. Así es. Te aburres. Entonces, en Perelandra hay algo en el sentir del placer que dice, ¿sabe qué? Como una vez estoy satisfecho. Y aún él, que no era caído, lo sentía. Y él dio una especulación de que parte del problema del pecado es el querer seguir repitiendo la misma cosa vez tras vez, y que esa es parte habla sobre el versículo que dice que el amor del dinero es la raíz de todo tipo de mal, y especula ahí, dice que probablemente la razón es que el dinero es el poder para repetir lo que tú quieres seguir haciendo vez tras vez tras vez. Porque si tú tienes mucho dinero, pues puedes comer muchas enchiladas, ¿verdad? No tienes o lo que quieras comer. Entonces, hay eso sobre el placer. Pero, entonces, hay un placer que nunca se acaba, pero también hay un sentir en el ambiente de que no voy a ser glotón, no voy a sobrepasarme. Y eso es el problema con muchos de los placeres, ¿verdad? Y por cual mis hermanos bautistas prohíben el alcohol por total. No porque muchos de ellos ahora creen que el alcohol es malo, pero lo malo no es el alcohol, el malo es que después de tomar un buen vaso de vino, decides, no, pues voy a tomar 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9. O como el canto de country que dice 10 rounds con José Cuervo.
10 rounds con José Cuervo. Y entonces hay eso sobre el placer. Y luego hay Ahora, lo interesante de la isla fija es que tenemos una isla que es prohibición para ella, pero no para él. Y él, viniendo de un país, de un planeta donde todo es fijo, él anhela la isla fija y quiere quedarse, ¿verdad? Pero ¿qué encuentra cuando él se queda? Cuando se queda la noche. Que de veras era más cómodo vivir en la isla que quedarse acostado en la tierra fija, ¿verdad? Entonces era una cosa que él reconoce la bendición que ella tiene, pero ella no tiene la perspectiva para cual, ella lo único que tiene es fe y obediencia. Él dice, no, a mí no me tendrían ya que decir no vivir en la isla fija, yo me voy a las islas flotantes. Ahí en la isla fija no están esos frutos, en la isla fija aún los animales eran más tontos, en la isla fija cuando tú duermes se te duele la espalda, especialmente si eres un hombre de mi edad o de edad mayor, cuando es como era Ransom, un hombre que ya no es joven. Yo me acuerdo cuando era joven, yo podía irme al campamento y dormirme en cualquier lado. Ahora si me voy, quiero una de esas colchón inflable, ¿verdad? Yo quiero mi isla flotante, yo no quiero ya vivir en la isla fija. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que no es una cosa no es una cosa espectacular que le está prohibiendo a la Dama Verde. Ella tiene una vida más cómoda, pero como el problema es que totalmente dependiente. ¿Qué pasaría con una civilización que viviera en islas flotantes así? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería? No tendrían nada fijo, tal vez. No, ¿cómo serían países? ¿Cómo serían gobiernos, estados? Sería muy difícil. ¿Verdad? Entonces, siempre estarías... Ahora, no habría razón por la cual, porque siempre tienes todo lo que tú necesitas en tu isla, pero todo lo que nosotros tenemos de civilización, nuestros carros, nuestros edificios, todo el sistema, lo tenemos porque estamos viviendo en la tierra fija. Ahora, no se nos prohibió. Y aún la ciudad final, que se nos dice en Apocalipsis, no es una isla flotante. Bueno, baja como una isla flotante, pero no se queda como una isla flotante en Apocalipsis 21. Llega a la tierra y se pone en la tierra fija. Ahora vemos en Perelandra al final, donde no han llegado, que esa isla fija solo es una isla pequeña y hay otros continentes. Y esos continentes se les va a dar si pasan la prueba. Entonces las islas flotantes no son permanentes para ellos, o no son los únicos lugares permanentes, pero estamos yendo adelante. Ahorita ella no sabe del continente, ni Ransom sabe del continente, eso lo ven más tarde. Entonces, ella todo lo que sabe es, Dios quiere que yo esté dependiendo de Él, en vez de tratar de establecerme en un lugar fijo. Ahora, ¿qué haríamos nosotros, hombres humanos, constructores de Babeles, si tuviéramos si llegáramos a un planeta de puras islas flotantes? Probablemente trataríamos de formar cables o cosas para unirlas en un gran archipiélago de islas flotantes para empezar a tratar de establecer una nación. Y luego tendríamos, pues, ¿sabe que ese se me está acercando a mi mar? Vamos a empezar a tirar bolas. Casi, ¿verdad? ¿Verdad? Y mira lo que pasa, pobre México, todavía se está hundiendo. Cada vez tienen que ponerle otro escalón alrededor del Ángel, ahí en la calle Reforma, porque esa está en una isla y todo el resto de la ciudad se baja, y cada de vez en cuando le ponen un nuevo escalón alrededor de el Ángel allá en México. Entonces,
llega el Weston, el no hombre, no, dice unman en inglés, ¿cómo le llaman ahí? No hombre. No hombre, ok. Lo truje en mi mente, no lo vi en el español. Y empieza a hablar de una filosofía. ¿Qué filosofía tiene Weston? Cuando la empecé a leer me pareció así como filosofía reformacional al principio. ¿Verdad? Sí, Ok. igualita. Pero luego después ya empieza a decir tonterías. Pero si lees nomás la página esa, Igualito. oye, sí, es Herman Doyle. Ok, eso es muy interesante porque ahora, Hasta la parte cuando Lewis estaba escribiendo este libro, era la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, bueno, poco después no, era durante la Segunda Guerra Mundial, o un poco, sí, alrededor. Y él, entonces, yo no sé si Lewis leyó Dewey. Lewis, al parecer sí, porque... pero la filosofía que estaba él hablando no es de Dewey, es de Bergson. Pero tenían algunas, y la mentira siempre trata de imitar al principio la verdad para que uno entre, ¿verdad? Entonces él empieza a hablar de cosas casi como esferas, ¿verdad? Pero ¿dónde difiere? Lo que tiene él, Bergson, es una filosofía de que la dinámica es la vida y que la vida sigue progresando y evolucionando y que lo importante es propagar vida, no importa qué tipo de vida sea, pero que sea vida, y que dice en un punto al final de su discurso, dice Weston: yo soy tu Dios y tu diablo. Sí, aquí está. A ver, Bueno, empieza y dice: quiero decir que durante toda la vida había estado haciendo una dicotomía o antítesis completamente anticientífica entre el hombre y la naturaleza. Me había concebido a mí mismo luchando por el hombre contra el medio ambiente no humano. Durante la enfermedad me zambullí en la biología y especialmente en lo que podríamos llamar la filosofía biológica. Hasta entonces, como físico, me había conformado en considerar la vida como un tema que caía fuera de mi campo de acción. Los criterios enfrentados de los que cruzan una nítida línea divisoria entre lo orgánico y lo que sostienen lo que llamamos vida, está implicado en la materia desde el principio y no me había interesado nunca. Ahora sí comprendo casi de inmediato que no podía admitir ninguna grieta, ninguna discontinuidad en el despliegue del proceso cósmico. Me convertí en un creyente convicto de la evolución emergente. Ahí es donde empieza a pegarlo. Lo que vemos aquí es que él descubrió Lo mezcló. el problema de las dicotomías, pero él idolizó una esfera. Así es. ¿Cuál? La de la creación. La biótica. La biótica. La biótica. Era vida. Lo importante era la vida y luego la vida evolucionando. Ahora, él lo que está diciendo es que la vida evoluciona hacia las esferas mayores, llegando al de la intelectualidad y todo eso, pero todo es natural, está implícito en la dirección que la vida siempre va a tener. Entonces él dice, Dios es la meta hacia la cual vamos. El diablo es el impulso que nos pega atrás para seguir hacia adelante, y yo soy tu Dios y tu diablo. Entonces es una filosofía de proceso, una teología de proceso, como la de Whitehead o de alguno de esos, aunque ellos fueron más tarde que Lewis. Entonces él se miraba como alguien que estaba viniendo a propagar la vida, pero no bajo un Dios soberano. La vida misma era su Dios. Era su Dios. Sí. Básicamente vemos más tarde que la razón por la cual lo era es que tenía todavía, como tanto en su ser como también en su posesión demónica,
un horror terrible a la muerte. La muerte era el antítesis de la vida del que él corría porque no quería darse a eso. Entonces él quería venir y él quería dar esa filosofía a la dama verde, a la dama verde, y argumentar que lo que ella tenía que hacer para crecer era salir debajo de sus tradiciones, de este Dios que... Violarlos. Y violarlas, porque Dios quería que ella creciera desobedeciendo. Habla un punto, dice, la mujer tenía, parecía entender ella, su punto de vista, cuando dice, a veces ella jugaba con las bestias y correteaba a una bestia. Dice, pues, y si esa bestia se paraba y me dejaba tocarla, es que ya no sería divertido, ¿verdad? La bestia sabía que, aunque parecía que la quería tocar, que de ver lo que yo quería es que ella corriera. Y el Weston dice, no, pues eso es lo que Dios quiere, que tú desobedezcas así para crecer. Y trata muchas cosas, le enseña un espejo, le trata de estar con vanidad, le trata de hacer muchas cosas. Pero lo interesante para mí de ese libro, esa parte del libro, es que sigue adelante y adelante por páginas y páginas y páginas, donde tú dices, ¿cuándo va a acabar esta parte del libro? Es muy descriptivo, demasiado. Sí, descriptivo. pero ¿sabes por qué? Ahora, es una parte dura para el lector, pero te da el sentido exacto que ha de haber tenido Ransom al pasarlo en realidad. Otra vez con esto, me duermo y me levanto y ya este endemoniado, que no tuvo que dormir porque el demonio lo tiene poseído, ya este endemoniado ya la despertó y ya le está empezando a argumentar y yo ni puedo dormir porque el minuto que me levanto ya está él haciendo. Entonces la parte del medio del libro es pesado a propósito. Hay libros donde llega a un lugar pesado y es por mal escribir. Esta parte del libro está pesado porque quiere que tú seas parte de la experiencia de lo que ella estaba pasando y de lo que él estaba pasando. Viene el punto. Pues yo desde el principio al final se me hizo muy pesado. Bueno, Digo, lo que alcancé a leer. okay. Ahora viene el punto. Viene el punto en el libro donde Ransom está caminando en la isla y mira abajo y ve una rana. Y la rana, pues es la primera criatura fea que veo en la isla, pero luego cuando lo mira, ve que es una rana que ha sido cortada, que casi los pies traseros han sido casi cortados del resto del cuerpo, con una vez hecho con unas uñas grandes, así cortada, para que está la rana, tratando de brincar, pero no puede moverse y está sangrando. Y es el primer daño que él ha visto en este planeta. Y ve que está en gran sufrimiento y lo trata de matar, pero toma mucho tiempo tratando de matarla porque no muere fácil. Y realiza que le está causando más sufrimiento a la rana tratando de matarla de lo que había pasado ya. Pero ya lo tiene que acabar y toma media hora, una hora tratando de matarla, la tira al mar. Y luego camina y ve otra, y otra, y otra, y otra. Y sigue ese camino de ranas y se encuentra a Weston con otro, nada más cortándole, tirándola así. Y Weston con una cara, describe el libro con una cara con una sonrisa, dice que te invita a un mundo de placeres que solo él sabe y que tú no quieres saber, pero como si todos están felices en y es una maldad hecha simplemente por el gozo de hacer mal, sin ninguna agenda, simplemente porque es malo. Y ahí realiza lo que, como el mundo siempre presenta a Satanás como lo presentó más tarde los Rolling Stones, ¿verdad?
su canto Simpatía por el Diablo. O sea, un caballero, ¿verdad? Como siempre presentan a Satanás, ¿verdad? El juego, en lo que está en Fox, los programas de televisión que están en Fox, Lucifer. Muchas veces Satanás se presenta como un hombre del mundo, ¿verdad? Sofisticado, educado, no verdaderamente malo, simplemente malentendido, etc. Y Lewis realiza en ese punto, como también cuando empieza más tarde Weston en la noche a decirle, Ransom, Ransom, Ransom. Y Ransom por fin le contesta, ¿qué? Nada. Otra vez, Ransom, Ransom, Ransom. Aquí. Y yo, aquí estoy. ¿Qué quieres? Nada. Y toda la noche este demonio, y empieza a ver que este demonio no valorea la inteligencia como algo bueno. Para él es solamente una herramienta. Lo usa porque tiene que. Pero el momento que lo pueda él descartar, lo descarta como nosotros descartaríamos un martillo y se regresa simplemente una emoción de simplemente hacer lo que moleste, lo que es malo, y es una cosa que cuando uno piensa del diablo, cuando uno piensa del demonio, el mal que hace lo hace con herramientas de bien que Dios le dio, porque todo lo que el demonio tiene, Dios se lo dio. Su inteligencia, su talento, sus habilidades, no voy a ser sobrenaturales porque yo creo que lo único verdaderamente sobrenatural es Dios, porque todo lo demás es creación, pero preternaturales o altamente avanzados, dicen los científicos, y es verdad que la ciencia nuestra, si tú vas a una tribu que apenas ha aprendido a prender los fuegos, parecería magia y sobrenatural, ¿verdad? Los ángeles solamente tienen, vamos a ponerle, poderes naturales de otra naturaleza que la nuestra, pero para nosotros parecen, por eso cuando digo las cosas sobrenaturales, solo Dios hace cosas verdaderamente sobrenaturales. Los Eldila, los ángeles, Satanás, hacen cosas naturales dentro de la creación, ¿verdad? Nunca han creado nada. Todo lo que Satanás usa, para Satanás, todas las armas que él usa en contra nuestra, son armas que fueron puestas en su mano por el Dios soberano. Así es. Son armas buenas que él las usa para mal. Satanás no puede hacer mal sin apropiarse de un arma que Dios le dio, una o más, que Dios le dio, y mal usarlas. Sí, engañosamente. Engañosamente. Entonces Weston usa la inteligencia, pero no le gusta la inteligencia. Está usando un arma robada del enemigo para tratar de derrotar al enemigo, pero lo más rápido que lo pueda descartar y simplemente regresar a simplemente cortar ranas o molestar a Ransom o hacer algo así. No hay nada de sofisticación en los... Esa es una apariencia. El diablo no tiene... Al final de cuentas, tiene inteligencia, pero no es inteligente, si entienden cómo estoy diciendo. Sí. Es como ponerse una ropa. Sí. Sí, apropiarse de algo que no es suyo, ¿no? Que es suyo, dado por Dios, Sí. pero que no lo ve él como una cosa buena, una cosa que tiene que usar. Y es lo que Ransom da con lo de la rana. Y enseña también el aspecto desgastador, el aburrimiento, la tentación, sigue y sigue y sigue y sigue. Hasta el punto que Ransom dice, ya no puede seguir. Y eso lo ve por revelación. Ahora es interesante ese punto, porque en ese punto ha sido criticado mucho este libro por otros cristianos. El punto cuando Ransom se levanta y empieza a tener una batalla física en contra de Weston. Y de veras tú que la batalla, esta batalla espiritual se va a ganar simplemente porque tú eres un mejor boxeador. Pero ¿qué podemos decir sobre eso?
justificación en la batalla espiritual para una batalla física? Pues sí pudiera haber una justificación. No de acuerdo a... Pablo tiene una tesis muy clara allá en 2 Corintios, en donde dice que nuestras armas no son las mismas armas. Ok, no son, porque estamos en ese tiempo de la iglesia. Sí. Pero en el pasado, Bueno, en el Antiguo Testamento, Samuel cortó el pedacito a Agag, ¿no? sí, bueno, en el Antiguo Testamento Samuel no fue el único, ¿verdad? Dios... Por poner un ejemplo. De que Sí, está correcto. Dios le dio en el tiempo del Antiguo Testamento, le dio a los hijos de Israel, dice, entren ahí a Canaán y destruyan esas ciudades y maten, no dejen a nadie. Entonces, hay progreso, o hay, no voy a decir progreso, no creo, porque progreso a veces habla de mejoramiento, y sí es mejoramiento también, pero hay desarrollo en el plan de Dios. En algunos tiempos se usó bajo la revelación de Dios espadas para matar a los cananitas. Aún el Salmo 149 habla primeramente tan espiritual y qué bonito y levantarse en su cama y adorar a Dios. Y luego, qué privilegio tiene el que agarra una espada para... Al tiempo que tus labios está la alabanza, con tu mano usa la espada. Usa la espada. El mismo verso, exactamente. Entonces, hay muchas personas, muchos cristianos hoy que descartan todo ese aspecto de la revelación. Y les pregunto, ¿y qué de Hitler? Hay veces cuando las armas yo creo que se han tomado en justicia. Ahora, muchos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Biblia nos dice que la espada se le da al gobierno, a la autoridad para protección. Y puede ser el gobierno cristiano, espiritual, de los hombres del gobierno. Entonces, este es un tema que hoy en día, especialmente con lo que está pasando en este país, aquí en Estados Unidos, sobre la segunda enmienda a la Constitución, el derecho del ciudadano para guardar y cargar armas. Pero luego vemos las matanzas que están pasando en las escuelas y en Las Vegas y cosas así. Y hay muchos cristianos que están tratando de prohibir completamente la venta de armas. Y lo están tratando de hacer desde un punto de vista cristiano. Y dicen, pues Cristo no aprobaría. Pero Cristo fue el que le dijo a sus discípulos, vendan sus sacos y cómprense unas espadas. Entonces, porque va a estar dura la cosa. Entonces, no es tan fácil decidir en qué lado caer. Como dijo ahí, en ese punto, ¿cuánto tiempo tiene la dama verde que resistir? Ya resistió. Hello, hon? Hello, I'm in class, hon. Okay. Entonces, es importante tener por lo menos la discusión. En este punto, Dios le dijo a Ransom, y yo creo que con justificación, ya ella pasó la prueba. ¿Cuántas veces más necesita ella contestar la misma pregunta? Ahora es tiempo para deshacerte del demonio, especialmente cuando se ve que Weston ya no verdaderamente estaba. No era un caso simplemente de posesión, parece que era un caso ya de básicamente un cuerpo animado por un diablo, básicamente un zombie. Aún después de ya muerto en la playa, debajo de la cueva, resucita y otra vez se está arrastrando detrás de Ransom por las montañas. Es un tiempo de quitar ya la fuente de la tentación que a la mujer ya había resistido mucho más que lo que Eva. Pero es una discusión, porque hay muchos que dicen, pues no, yo no estoy de acuerdo, nunca debería. Entonces,
¿Cómo se quita el demonio en este caso, verdad? Si puede llevar a un hombre en un cuerpo muerto, le dice el no hombre ya, ¿verdad? No hombre. El no hombre. Este tiene un cuerpo humano, pero ya no es hombre. Ok. Entonces, vamos a mirar. Ok, quiero mirar el crecimiento de Ransom, pero no lo podemos mirar por completo, porque casi todos no han acabado el libro. Cuando él comienza, es un hombre más o menos normal, ¿verdad? Un profesor, podría ser Roberts, o podría ser yo, o podría ser De León, que no tiene nada de héroe en sí, ¿verdad? Él pasa sus días en clases hablando de lenguas, es un filólogo. Yo creo, y muchos creen, que fue una amalgación de los amigos de Lewis, de Tolkien y Charles Williams, que probablemente fueron los dos sobre los cuales él creó el personaje de Ransom. Porque tiene el mismo, ¿cómo se dice? La misma profesión de profesor y el mismo campo que Tolkien. Pero el tercer libro, That Hideous Strength, es un libro que está escrito al estilo de las novelas que escribió Charles Williams. Un libro sobre la leyenda arturiana, con Merlín y cosas así, es bien extraño. Desde aquí del espacio regresamos en el tercer libro a la Tierra, y es una amalgama de una situación apocalíptica y la leyenda de Arturo, y con cosas modernas, y sale Merlín y el mago Merlín y todo eso. Es bien interesante el tercero, pero muy distinto en estilo a estos otros dos, escrito porque Charles Williams, que era un amigo que Lewis tuvo, de un amigo, aún durante el tiempo que vivió, porque murió temprano, Tolkien estaba, yo creo, un poco celoso de Lewis, porque llegó Williams y se unió al grupo que tenían ellos, y de repente Lewis tenía un nuevo, mejor amigo y Tolkien no le gustaba tanto a Williams, no, sí se llevaban, pero y Lewis se enamoró, no en una forma sexual, pero intelectualmente se enamoró de Charles Williams. Y Charles Williams escribió 7 novelas. Yo no sé si las han traducido al español, pero las novelas, Williams no era el escritor que Lewis era, pero tenía unas ideas muy complejas y buenas. No es fácil leer los libros de Williams. Y el tercer libro de esta trilogía que Lewis escribió, lo escribió en el estilo de una de las historias de Charles Williams. Más directamente sobrenatural en la forma de brujería y de magia y de cosas así que se entremetían. Williams es un personaje muy interesante. Antes de que se fuera cristiano, era parte de los, ¿cómo les dicen? Rosicrucianos, la Rosicruz, de una orden que se llamaba el Golden Dawn, el amanecer dorado, que fue empezado en fines de los 1800, y en esa misma orden estaba casi al mismo tiempo uno de los famosos brujos, Aleister Crowley, que habla Black Sabbath de él, y era un mago que se llamaba, se decía él mismo la bestia 666. La casa que tiene el guitarrista de Led Zeppelin era la mansión de Aleister Crowley, antes lo compró. Pero los dos entraron en este grupo de Golden Dawn, y Williams lo dejó por demasiada, cuando regresó a su fe, por demasiada magia, y Crowley lo dejó porque era muy débil y no hacía suficiente. Lo dejaron por razones opuestas. Era como una puerta donde entraron los dos, y Williams se fue a la iglesia episcopal y Crowley se fue a
tomar sangre y Satanismo. satanismo directo. Pero de ahí Williams aprendió mucho sobre los ritos mágicos, entonces los usa mucho Williams en sus libros y los describe muy bien, no para promoverlos, sino realísticamente los presenta. Lewis llegó a gustarle mucho Williams. Tolkien era un poco más reservado en eso y no, Williams está muy cerca todavía de los rosicrucianos. Era Williams que decía cuando comenzaba a hablar Tolkien, otra vez el Mythmaker, algo así le decía. Williams no tenía problemas con mitos. No sé. No, he used some not very nice. He used to call him something. No. Williams, es una cosa interesante cuando uno lee sobre Williams y Tolkien, que Tolkien escribe de Williams muchos años después y sus recuerdos no eran buenos, pero cuando lees las cosas que fueron escritas sobre las reuniones que tuvieron en ese tiempo, parecía que se llevaban mejor. Entonces, es una de esas cosas que cuando acabó, la memoria empezó a empeorar de lo que había sido cuando estaba. Los Inklings. Los Inklings, sí. Los Inklings eran un grupo no homógeno, ¿verdad? Varios de ellos, Tolkien era católico romano, Lewis y Williams eran episcopales, anglicanos. Owen Barfield era antropósofo. Y había otros había uno, no me acuerdo cuál era, que de veras no tenía ninguna creencia verdaderamente desarrollada. Aunque todos tenían un punto de vista más o menos basado en o cristianismo o una herejía del cristianismo. Pero los tres que se consideraban fuertes, cuatro, que se consideraban fuertes cristianos, ellos mismos entre sí, mi fe, si les preguntabas, ¿qué es tu fe?, dirían, mi fe es cristiana. Era Lewis y su hermano, Tolkien y Williams, de los que eran el grupo central. Aunque el cristianismo que ellos daban en mucho tiempo, en muchas particularidades, no cabería bajo las reglas de Dewey. Pero regresando a Perelandra, y qué triste que no acabaron su tarea, porque, pues, bueno, triste y no, porque vamos a tener que seguir hablando el resto. Vamos a quitar la cosa sobre lo de Silmarillion, y vamos a seguir con Perelandra. Regresen y traten de acabar Perelandra. Yo sé que es difícil, y parte de eso es porque es traducción, desafortunadamente. Yo leí parte de la traducción, y es buena traducción, pero pierden mucho del estilo, del buen escribir en la traducción, desafortunadamente, Perelandra. Por eso es mucho mejor en el inglés. Pero quiero entrar a la última sección, porque cuando acaba Perelandra, llegamos a un punto donde se ve el fruto de todo lo que ha pasado, donde se corona al rey y la reina, y donde se ve la cosmovisión, donde en los capítulos finales, donde en el hablar que tienen ellos y luego una visión que vemos la vista de la cosmovisión de Lewis, de cómo el universo se relaciona, las distintas esferas, de todo lo demás, y cómo cabe, es para mí uno de los pasajes más emocionantes de la literatura imaginativa que yo he leído, y esperaba llegar ahí y acabar ahí, pero no, porque pues no acabaron de leer el libro.
Entonces, los que leyeron, hay algo que, no en teología, pero en relación de imaginación a teología, que vieron que les impresionó de una manera u otra, o algo que les tocó. Como digo, yo no sé, porque no sé hasta qué punto llegaron. Bueno, a medida que va avanzando, uno se va dando cuenta que Lewis está tratando de hacer una analogía de la historia con la historia de la religión. Sí, ahora está él, su punto central es una de las preguntas que mucha gente hace: ¿qué pasaría con nuestra fe si encontráramos nosotros otros planetas habitados? Y si somos cristianos, ¿qué haría eso con nuestra fe? Es parte de lo que está viendo. En este caso, es una nueva creación que tiene su propia posibilidad de caer. Y dice Lewis en un punto, cuando él ve la severidad de la cosa para él, cuando Dios le dice, cuando Mal-el-Dil le dice, mañana vas a pelear con Weston, y él reconoce, primero él está pensando de los endemoniados que vemos en la literatura, que siempre son mucho más fuertes que los humanos. ¿Se acuerdan del caso el hombre que tenía la legión? Vivía en las tumbas y cuando lo encadenaban rompía las cadenas. Entonces él está diciendo, ¿cómo voy a pelear yo contra eso? Y empieza a tratar de salirse, de hacer argumentos de por qué no tiene que pelear, y siempre se le regresa, dice, pues quizá lo que voy a hacer es, pues no peleo, y dice, seré como Pedro, que negué al Señor pero después soy perdonado. Pero luego Dios le dice, que hay una razón por la cual tú eres llamado ransom. Y él realiza en ese punto de que si él no hace lo que él debe hacer en este punto de pelear contra el endemoniado, y si cae la mujer, que Dios la va a redimir. De alguna manera él no sabe, que sería algo, dice, no siempre la siguiente cosa es más dura que la otra, quizá una cosa más dura que la crucifixión, aunque él no la podría imaginar. Y él ve, él vio en su situación, dice, yo no soy Pedro, que lo está negando, yo soy Pilato, diciendo, tómalo y crucifíquenlo. Y vio en ese punto que él tenía, que dice, si Mal-el-Dil, si Mal-el-Dil iba a redimir ese mundo, la Dama Verde y yo somos esas manos. Entonces él se realiza como parte del cuerpo de Cristo. Hay una situación nueva en Perelandra que no hubo en la tierra, que la iglesia viene a cambiar la situación para que no haya otra caída en ese planeta como hubo en la nuestra. Hermano, en la página 2 es muy llamativo. Yo sé que no llegaron ahí, pero Ransom goes home and finds it no longer home. Entonces, home is just another battlefield. Oye, es muy llamativo. Y eso es importante, pero vamos a lo que pasa cuando por fin acaba su aventura. Ha vivido en el paraíso por un periodo de más o menos un año, en este nuevo planeta, y ha crecido desde un hombre débil y anciano, ahora está fornido y fuerte. Lo único que pasa es que le pasa lo mismo que dice la profecía en Génesis. En algún punto Weston le mordió el tobillo, el calcañar, y durante el tiempo que él recupera, le sigue sangrando un poco ese calcañar, pero al final de cuentas sube este monte y las flores todas están rojas, la sangre no se ve. Pero cuando él regresa a la tierra ya es un lugar que no es ya donde está su corazón. Llega y está frío, viene todavía desnudo,
llega a Inglaterra y está todo frío y por primera vez le empieza a doler el calcañar, que había estado caminando con él. Regresa a esta tierra donde ese dolor está, se le pone tan mal y no se le sana la herida. En la tercera novela, él es un inválido, no puede caminar por el dolor en su pie. Entonces está fornido y fuerte, pero y en el tercer libro él tiene que batallar de nuevo, porque las mismas fuerzas demónicas que vinieron en Weston ahora vinieron en Devine, que era el otro. Había dos en el primer libro. Había Weston, que era un físico, y Devine, que era un hombre de negocios, pero los dos eran malos. Y el tercero, la batalla continúa. Y al final del tercer libro, cuando gana la batalla ahí en la tierra, entonces los ángeles vienen de nuevo a llevarle a Perelandra a sanarle sus heridas. Entonces él llega a la casa y de nuevo él no puede simplemente regresar a su vida de profesor que tenía, él no puede vivir una vida normal. Su hogar era ahora simplemente otra esfera donde la misma batalla que había ganado en Perelandra seguía en su propio lugar. Y solo al dejar esta tierra llega verdaderamente a estar a casa, cuando ella se pase lista. Ahí está. Pero, y es la cosa, nosotros somos, nos dice la Biblia, peregrinos. Estamos aquí para dar el reino de Dios, pues dar el reino de Dios. No solo testimonio, a veces se tienen que hacer cosas. Pero sí testimonio y sí batalla y sí yo tengo que hacer lo que Dios me mande hacer para propagar el reino de Dios en las artes o en este otro lugar o aquí o allá. Como dijeron antes, la cosa no es el éxito, ¿verdad? Es simplemente la fidelidad, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí seguimos, es nuestro lugar, pero no es nuestro lugar. Sin que caigamos en lo que dijo Pierre de Coubertin, de que lo importante no es ganar sino competir, ¿no? No, eso Nos hacemos griegos. no, pero hoy están llevados a un extremo, ¿verdad? Tú participas, te damos tu trofeo, no importa. Ay. Pero sigan ahí, porque es esta área del fin, porque después de que él mata a Weston, el libro apenas en mitad de acabado. El resto del libro es el crecimiento espiritual de Ransom. No se vaya nadie. Va a repartir tarea. Va a repartir tarea. Va a repartir tarea. Ahora las Yo esferas. estaba esperando que repartiera pastel, pizza. Ahora las esferas van a ser cuadráticas. Ahora las esferas van a ser al cubo. No, las esferas van a ser las que se ponen en los árboles navideños. Mañana es nuestro día de decorar un árbol navideño en la iglesia. Qué bonito. Hermano, esas grabaciones que hace, ¿dónde las pone? Cumpleaños feliz todos.